inclusive hasta el lenguaje creyeron que se había perdido. Pero hubieron comunidades, hubieron pueblos que mantuvieron algún tipo, La batería se ¿no?, apagó. de arte micénico. Nuevamente, después, en el siglo XV, se va a perder. Y gracias. Y dije, gracias, antes que entraste. Yo no entendí nada. Está en mute, profesor. No se escucha. No, no se escucha, yo lo apagué. Yo lo apagué. Entonces tenemos ese proceso, ¿no? Ahora, si yo digo, bueno, vamos a presentarlo crónicamente, vamos a ver si podemos presentarlo crónicamente, ¿no? Decimos lo siguiente, hasta aquí, ¿no? Decimos lo siguiente. Tenemos una línea, tenemos a unos cretenses, vamos a hacerlo por siglo XV al siglo XIII. Tenemos aquí a, un, a unos que vienen también del siglo XV, porque eso está paralelo, ¿verdad? Vamos a ponerlo del siglo XV Te estaba dando para que lo guardes. al siglo Te dije, déjalo ahí. IX, Es que se va a derretir. aproximadamente. Ahorita lo guardo. Quiero intentar que te conectes por Tenemos acá. a Creta, Mi El computadora. profesor tenemos no me va a aceptar nuevamente, a solo acepta Micenas. una vez. Aquí tenemos Pues si entonces estás en el celular. la época Desde aquí oscura, Pero estabas en el celular. me época salí. Por eso te estoy diciendo. arcaica, Estuviste en el y celular. aquí, en este Estuviste en la preciso computadora. momento, Cerraste. aquí, Te en aceptó en un el celular. Cerraste espacio, y te aceptó tenemos acá. lo que No entendí. conocemos como la época oscura, donde todo se pensó que se había perdido. De la época Igual la micena, clase no demora. 15 minutos nada. Cuando los micenos O media hora más. desbancan, Yo no tengo media hora para esperar. quita todo esa magia de la pintura minoica, ¿no?, ¿vale? Esa magia que habían conseguido por influencia y la pierden. ¿Cómo la pierden ellos? La pierden geometrizando la figura, la pierden simplificándola, la pierden estilizándola. Entonces, el concepto artístico se pierde y cae entonces entre el siglo IX aproximadamente al siglo VII, una época oscura, que se pensaba que todo se había perdido. Aquí, en esta época, en el siglo VII, es cuando estamos nosotros hablando Estaba grabando la clase. sobre Todos están con sueño. el arte, el arte Chaval. Te perdí 10 minutos, el profe explicó bastante. aquí, exclusivamente aquí. Entre la civilización micénica y el inicio de la civilización arcaica en el siglo VII, y aquí estamos en el siglo IX aproximadamente, Tengo esta aquí el época de número. transición que dura 2 siglos ¿Tienes tú? aproximadamente, de Aquí 3 siglos, dice pero es un proceso 883. de desgaste. Entonces vamos a irnos a 2 siglos. Se piensa que todo se perdió, ¿no? Y entramos entonces en un periodo arcaico. ¿Qué hace Puede el periodo entrar arcaico? sin Trata de necesidad de recuperar tener la cuenta. lo que se pensó que se había perdido. ¿Estamos claros? No me deja. ¿Tienes tú instalado? No. Ah, tienes que Señores, ¿está instalar eso. claro? profe, más o menos, profe, ya estoy muy bien. Hay un hueco. Sí, pero de la civilización micénica a la otra civilización. ¿Cuál es el nombre de la otra? eh, Es La la civilización, época arcaica. época arcaica.
época arcaica. O sea, no micénica a la Vamos época a, vamos a arcaica. utilizar, No vamos es a que es utilizar, inferior. vamos a utilizar otro ejemplo. Jeffrey. Ajá. Jeffrey se desarrolló desde que nació hasta los 18 años, pero a los 18 años Jeffrey desaparece. Y se pensó que Jeffrey había muerto, pero no, después de 3 años Jeffrey aparece. Ese Ajá. periodo donde Jeffrey desapareció, a ese periodo Es época oscura. le vamos a 8. llamar correcto la época oscura. No aparece. Entonces, a los 23 años Tiene que que usar Jeffrey recuerdo. aparece, inicia otro Ah, proceso de recuperar todo lo que había creído que se había perdido con Jeffrey. Y esa época inicia con la época arcaica. Ahora estamos claros. Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien. Para el siglo, mira, 12 antes de Cristo se produce, al final de la civilización micénica, se produce lo que se llamó un largo periodo de extinción. Era una época de la época de la edad de bronce, donde se pensó que se había desaparecido todo. Del siglo 11, yo decía al siglo del siglo ahí también se puede 9, grabar. pero no es que No empiece tengo las el siglo computadoras. 11 como A mí puntual, no. no, es una época que se comienza a desaparecer poco a poco. Eso demora En otro siglos, computador no se ¿no? puede. Entramos entonces en la época de hierro. ¿Qué Sí, pasa aquí? perdón. Entonces, en la época oscura se trata de recuperar, de recoger todas estas características, ¿no? Y entonces viene una época pictórica, entre una de las grandes características que presenta la cerámica es las figuras negras y los fondos ocres claros, ocres rojizos. Esa va a ser la característica principal de la época arcaica. ¿Vale? ¿Ahora estamos de acuerdo? Y tiene una influencia, mantiene una influencia cretense. ¿Por qué? Porque la influencia cretense que se había perdido con los micénicos reaparece nuevamente, ¿no? Tiene una tendencia a ser más movido, a geometrizar. Hay rigidez, ¿no? En la cerámica aparecen nuevamente escenas de caza y guerra. Como las principales, pero hay otras que vamos. La pintura, una forma de reconocer la pintura de la época arcaica es cuando vemos ¿Cuál nosotros es el nombre? las figuras El negras, número. los fondos ocres. 8, 8. ¿Qué tenemos aquí? Vemos 8, 8, una 3. barca, ¿no? Una sede 5, marina 3, 14. de guerra, ¿no? Mientras que en 35, las cerámicas 47. abajo, ya más acabada, ya llegando a su culminación en el siglo sexto, ya es más acabada, más vidriosa, pero en ese proceso han pasado 2 siglos donde la cerámica evolucionó, pero mantiene las Así que no características acuerdo. de las figuras negras con el fondo claro. 8, 8, La 3. 8, 8, decoración, 3, como una decoración con 5, 3, influencia 14. cretense, 5, 3, la 4, parte de la flora 3, 5, 4, reaparece. 7. 3, 5, 4, 7. ¿Cómo lo apreciamos en el ánfora Nombre. del lateral derecho? En la escultura tiene una fuerte influencia egipcia, geometrización, estatismo, frontalidad, Es que no has puesto la idea. expresividad. Todo esto lo hemos Si eso fue visto lo que puso nosotros el número, con la ¿no? La cultura contraseña. egipcia, ¿no? Te preguntan el número. Pero no, lo que no hemos visto es las nuevas adaptaciones de la escultura del Yo periodo te envié un link. arcaico, que es la Ah, es que sonrisa el otro link. arcaica, ¿no? El Y último los link ojos alendrados es otro de link. las mujeres coré. Mientras que Es lo que te envié. los hombres Es decir, no kurós sé cuál es la. son y tienen forma y una influencia directa con los Me egipcios. confundí, no sabía que era otro. Inexpresividad en el rostro, ¿no? El pie izquierdo por delante. Esta vez la escultura es más acabada, ¿no? En la parte de atrás, como lo ven ustedes, el cabello es más detallado, ¿no? Se evidencia un poco de desproporción tanto en la core como en los puros. ¿Vale?
¿Estamos claros? Regresan el color, los colores amarillo, rojo y azul, porque hay que establecer algo. Los griegos en esta etapa, en la época oscura, no eran griegos, eran pueblos que pertenecían a la Grecia antigua, comenzaron a pintar sus esculturas como la pintaron también los egipcios. El periodo clásico, estamos ya en el periodo clásico, ¿no? En el siglo sexto, ¿no? Donde tenemos Siento aquí por Nick, no varios me deja cambiar el elementos nombre. que hoy en día las esculturas no tienen los colores que tenían anteriormente. Se sabe que eran los griegos pintaron todo. Entonces, salimos de Tiene que una salir época todo azul. oscura y entramos a la época clásica griega, en donde se recupera nuevamente el realismo. El realismo. Es una época interesante, una época No se bella, va a hacer perder. una época que se va a distinguir de todos los procesos evolutivos anteriores. ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar prácticamente 10 siglos, desde el siglo XV antes de Cristo al siglo V antes de Cristo. ¿Me puede cambiar, no? 10 siglos para que la escultura, el arte y la arquitectura evolucionaran y llegaran a un periodo de esplendor, conocido en las civilizaciones como Dale. el periodo clásico. ¿Una pregunta?